bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy voy a pedirles muy encarecidamente, primero pues tener en nuestras oraciones, en nuestra mente y en nuestro corazón a la profesora María y su familia, la profesora que nos da religión. Que sea Dios obrando en su familia y obrando ante todas sus necesidades, todas las dificultades que está teniendo en este momento. Quiero en este momento compartirles el Evangelio según San Juan, que pues el día de hoy todos los profesores en su mayoría lo hemos compartido con ustedes. Es nuestro saludo marista todas las mañanas. Nosotros lo continuamos unidos en fraternidad. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca al sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo has sellado al Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento, démosle gracias a Dios para que sea Él quien nos fortalezca, que nosotros en muchas ocasiones buscamos netamente a Dios cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados, y no también lo buscamos en la felicidad, o sencillamente cuando queremos saciar nuestra vida de alguna necesidad o algún manjar o algún lujo. Que sea precisamente Dios en ese momento fortaleciéndonos y guiándonos en lo que nosotros necesitamos. De antemano te entregamos también, Señor, la salud, la vida de cada uno de los miembros de la familia de la profe María Estela, que sea tu Espíritu Santo pasando sobre cada uno de ellos y en especial a ella, dándole la fortaleza que tanto necesita, esa fortaleza de estar cada día con el Señor, esa fortaleza de estar cada día en su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nuevamente damos la bienvenida a todos y voy a compartirles en este momento las normas de clase con las que habíamos iniciado. Si las estamos viendo, entonces las normas de clase. Entonces, normas de clase virtual. Primero, tener apagadas las cámaras y los micrófonos durante la explicación. Escribir las preguntas que vayan surgiendo. Al final habrá un espacio para responderlas. La asistencia se tomará en el chat, el cual será usado solo para temas de la clase. Por lo tanto, allí deberá escribir su nombre y su curso. No se permiten comentarios impertinentes y fuera de la temática hacia algún compañero o el docente. Entonces, si nos vamos a saludar y si nos vamos a hacer otro tipo de comunicación, lo podemos hacer por otros medios. Este es exclusivamente para la clase. Bien, entonces arrancamos con nuestro tema del día,
quisiera preguntarles antes, si estamos viendo la pantalla compartida, por favor me dicen sí o no. Sí, señor. Sí, profesor. Silogismo es un razonamiento, ¿sí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, Entonces continuamos. El silogismo es un razonamiento o es una estructura o argumento válido que nos permite a nosotros llegar a muchas conclusiones o poder llegar a tener una apreciación y una precisión en lo que pensamos. Ese silogismo está estructurado por 3 preposiciones. La primera preposición nosotros le denominamos lo que es una premisa mayor, la segunda preposición lo que es una premisa menor y la tercera preposición que es una conclusión o la conclusión es que hagamos de nuestro silogismo. Tenemos que tener en cuenta que una premisa es una idea, esa idea que yo inicialmente tengo y que al juntar una serie de ideas me van a dar a mí un razonamiento, que es empezar precisamente desde algo grande a algo pequeño o de algo pequeño a algo grande. Ahora bien, esas premisas están clasificadas como premisas universales y premisas particulares. Dentro de las premisas universales nosotros tenemos lo que es las universales afirmativas, que es donde estamos todos o todas. Las premisas negativas, donde está ningún o ninguna. También tenemos lo que es las premisas particulares, que son las afirmativas, donde estamos algunos, algunas. Particulares, que es negativas. Las particulares negativas, que son algunos no o algunas no. Esas premisas también nosotros las podemos ver en muchas ocasiones para poder precisamente formar nuestra figura o nuestra forma, para ser más exacto, nuestra forma. Y en las universales afirmativas, que es normalmente donde nos aparece siempre todo, todas, va discriminada por la letra A. Las universales negativas, donde ningún, ninguna, va por la letra E. Las particulares afirmativas, normalmente nosotros las reconocemos o las discriminamos con la letra I. O en este caso, las particulares negativas van con la letra O. Con estos silogismos nosotros también podemos lograr o formar algo que nosotros denominamos las figuras de los silogismos. Estas figuras de los silogismos, nosotros tenemos 4 figuras, pero entonces, no nos armamos líos, es simplemente para que nosotros comprendamos el orden de nuestras premisas y nuestras premisas. Nuestras premisas dentro de lo que nosotros denominamos la premisa mayor o la premisa menor. Entonces, en este caso, la premisa mayor siempre va a estar compuesta por algo que nosotros denominamos predicado y término medio. La premisa menor siempre va a estar por el sujeto y el término medio. Por eso nosotros en esta figura tomamos la M, que es el término medio, y viramos la P, que es el predicado. En la segunda parte, acá en esta parte de acá, nosotros ya vemos lo que es el sujeto y el término medio. Premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Si nosotros nos damos cuenta, en esta primera figura, nosotros en la conclusión nos repetimos el término medio, porque el término medio es el que se repite. Por lo tanto, como se repite, se cancela para la conclusión. Si nosotros nos fijamos en esta parte de la figura 2, nosotros nos damos cuenta que varía en cuanto a la figura 1 y precisamente solo en esta partecita de la premisa mayor es que nosotros notamos esa diferencia. El orden del predicado y el orden del término medio se alternan, es decir, cambian. Es por ello que acá ya entonces tenemos predicado, término medio, sujeto, término medio, para llegar a una conclusión donde está sujeto predicado. La figura número 3, no solamente se alterna la premisa mayor, sino también aquí se alterna la premisa menor. Si nos damos cuenta acá, hay un cambio entre lo que es el sujeto y el término medio. Entonces nos vamos a mirar, primera premisa mayor, término medio, predicado, premisa menor, término medio, sujeto. Para llegar a una conclusión, sujeto, predicado. Hasta el momento, pues,
Solamente lo que hemos hecho es como mirar el orden, la organización en este momento de la estructura de nuestro silogismo. Y acá en la figura número 4 también vemos cómo se van a alternar el predicado, término medio y el término medio del sujeto. Aquí ya tanto la premisa mayor como la premisa menor tienen una organización diferente a estas 4 para llegar a la conclusión de sujeto y predicado. En este orden, lo que nosotros hemos visto hasta el momento, en esa estructura que hemos manejado, es simplemente conocer cómo está compuesto el silogismo y cómo nosotros de una u otra manera podemos estar jugando con nuestro silogismo. Cuando nosotros decimos jugar con nuestro silogismo, hemos visto lo que son la estructura, que son 3 preposiciones, que es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Que la premisa está compuesta por sujeto, predicado y término medio, que estos van distribuidos de la siguiente manera. El término medio, la premisa mayor, siempre la premisa mayor va a encontrarse con el predicado y el término medio, siempre. Y la premisa menor siempre se va a encontrar el sujeto y el término medio, para que en la conclusión nosotros encontremos sujeto y predicado. Que nuestras premisas se clasifican entre universales y particulares. Universales están entre afirmativas y negativas, y que las particulares están entre afirmativas y entre negativas, que estas tienen, nosotros las discriminamos con unos nombres. Si nosotros nos damos cuenta ahí cuando hablamos de la forma o la figura, la forma del silogismo, estamos hablando específicamente de las letras A, E, I, O, y cuando nosotros hablamos de las letras A, E, I, O, es precisamente para organizar cómo nosotros queremos que quede nuestro silogismo. Ejemplo, si yo quiero un silogismo, en este caso pues vamos a usar un nombre, un silogismo, un nombre Bárbara. Entonces, en este silogismo Bárbara, nosotros estamos haciendo connotación a las vocales A y A. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo nombro Bárbara? Pues nombro las 3 A's. Entonces, que la premisa mayor sea universal, afirmativa. Que la premisa menor sea universal, afirmativa, y que la conclusión sea universal, afirmativa. Por eso se va a marcar ahí las 3 que son Bárbara. Si yo dentro de mi premisa, dentro de mi escrito, yo quiero en este momento, digamos, organizar un silogismo con la letra ferío, entonces estoy hablando precisamente que la premisa mayor es E. Entonces, querría decir que es una universal negativa. Que la premisa menor es una particular afirmativa, porque es I. Por lo tanto, la conclusión será una particular negativa. Allí ahorita vamos a mirar cómo juegan las reglas de nuestro silogismo para nosotros tener en cuenta en esas 3 premisas que estamos haciendo. Bien. Vamos ahorita a repasar un poco las normas del silogismo para que nos quede un poco más claro a qué hacemos nosotros referencia. Entonces, dentro de las reglas del silogismo, nosotros hay unas que nos ponen como 10 reglas, otros nos ponen 6 reglas, otros no. Entonces, yo quiero que en este momento, a ver, espérate que se me fue. Listo, las reglas vamos a tomar, yo las desglosé muy minuciosamente uniendo pues para que nosotros tengamos una mayor comprensión. Entonces, la primera regla es que un silogismo siempre debe tener 3 términos. Entonces, en el término debe ser precisamente lo que es el sujeto, el predicado y el término medio. Son los 3 términos que nosotros manejamos. Segundo, debe tener 2 premisas y una conclusión, que es... y el tercero dice términos que deben ser mayor, medio y menor. Entonces, están ahí en esa connotación.
en esa connotación de mayor y menor. Entonces, cuando nosotros hablamos, decimos el cuarto. Si un término es distribuido en la conclusión, entonces debe ser distribuido en la premisa. ¿A qué hago yo referencia con esto? Si el sujeto está en la conclusión, pues el sujeto debe estar en algunas de las dos premisas. Si el predicado está en la conclusión, el predicado debe estar distribuido en alguna de las dos premisas. En este caso, en la premisa mayor, el término de predicado, y en la premisa menor, el término del sujeto. Debe haber al menos una premisa universal, tanto afirmativa como negativa. Debe haber al menos una premisa afirmativa, tanto particular como universal. Miren que ahí hay un juego muy bueno de palabras para que nosotros entendamos que armar un silogismo, elaborar un silogismo es un juego donde nosotros podemos jugar, incluso podemos verlo de una manera muy jocosa. ¿Listo? Si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Ya sea una premisa universal o particular negativa, pues la conclusión debe ser negativa. Si una premisa es particular, la conclusión también debe ser particular. Si el término medio debe ser distribuido al menos en una premisa. Cuando hablamos del término medio, es que tiene que estar en la premisa mayor y en la premisa menor. A veces el término medio, digamos que no es que cambie de palabra, pero sí de pronto cambie de la confusión en que se usa el término. Al menos una premisa debe ser afirmativa. Ningún silogismo categórico que tenga las dos premisas negativas es válido. Entonces, allí cuando nosotros empezamos a mirar la invalidez de los silogismos, es cuando nosotros ya más adelante vamos a ver lo que son las falacias, porque es un razonamiento de manera inválida, ¿sí? Que no es razonable. Y si ambas premisas son particulares, entonces no hay una conclusión válida. Eso en cuanto a las reglas de la premisa. Después de que nosotros hemos visto pues lo de las reglas de la premisa, vamos ahorita pues a mirar, voy a mostrarles ahorita si alcanzamos, sí. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces, acá. Listo. Estamos nosotros viendo en este momento los ejemplos. Tenemos dos ejemplos sencillitos. ¿Sí los estamos viendo? No, señor. No, se ven las reglas. No, señor. Dame un segundito, ya lo cuadro. Ahí. No, señor. Tampoco. No, señor. No, Ya. ahora. Ahí ya. Ya, ahora sí los estamos viendo. Bueno, entonces miramos, vamos a ver dos ejemplos, ¿listo? Entonces, a estos dos ejemplos vamos a intentar primero aplicarle las normas, ¿listo? Si nosotros le podemos aplicar a estos dos ejemplos las normas, pues una ganancia. De lo primero, que tengan que el sujeto, los tres términos, sujeto, término medio y predicado. Entonces, los estudiantes son responsables, ¿cierto? Estudiantes, Juan, responsable. Entonces vamos a mirar acá. ¿Listo? Acá, estudiantes es el predicado. Responsables es el término medio. Juan es el sujeto y responsables es el término medio. Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo que el término medio debe ir distribuido en las dos premisas, pero no en la conclusión, nosotros vamos a sacar el término responsables y vamos a ubicar que Juan es estudiante, sujeto, predicado. Bien, en ese caso, nosotros estamos utilizando digamos, dentro de la estructura de lo que nosotros hablamos sobre las premisas, que los estudiantes
podría ser una A o una E. En este caso, los estudiantes serían una E. ¿Por qué serían una E? Aunque la afirmación que nos dan a nosotros son, los estudiantes son, precisamente porque todos los estudiantes no son responsables. Pero si nos vamos directamente, o sea, sin mirar las reglas, podríamos decir que los estudiantes son responsables, es una A, porque es universal, afirmativa, son responsables. Juan es responsable. Entonces, en este caso, Juan, en la vida solo hay un Juan, digámoslo en este caso, Juan. Estamos hablando de un sujeto, por eso ese sujeto puede ser universal. Si yo dijera el estudiante, el mecánico, entonces ya estoy hablando de varios. Pero cuando digo él, puede ser cualquiera, pero cuando utilizo un nombre propio, Juan es universal. Entonces yo estoy diciendo, Juan es responsable. Entonces, podríamos decir nosotros que en lo que hablamos de una figura, de una forma de silogismo, cuando nosotros hablamos de una forma de silogismo, estamos diciendo que es un silogismo bárbaro. ¿Por qué? Porque es afirmativo, universal afirmativo y universal afirmativo. Bien, entonces hasta el momento que nos quede ahí ese silogismo. Este silogismo, ya el segundo, perdón, miremos la figura. Entonces, en este caso sería PM, predicado, término medio, sujeto PM para JP. Entonces, si nosotros nos devolvemos a las figuras, ¿cuál figura sería? Pues, precisamente estamos hablando de la figura 2, donde es PM, SM para SP. Una figura también muy de la 5, ¿no? 4. ¿Por qué 4? Ay, porque ahí también está PM. No, mira nuevamente, es la figura 2. Mi mamá se Preguntas al final. por invitar a quién se le dio por dejar de tener un montón de Premisa menor. No me están dejando. Estamos escuchando mucho ruido, por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Acá. Predicado, término medio. Sujeto, término medio. Entonces, PM, SM, por lo tanto, SP. PM, SM, por lo tanto, SP. Figura número 2. Y si estamos acá, afirmativo, todo, ¿sí? Cuando nosotros decimos los estudiantes, estamos hablando de todo, ¿sí? Cuando estamos hablando nosotros de Juan, estamos hablando de todo porque Juan es único. Entonces estamos diciendo A. Entonces la premisa es universal afirmativa. La premisa menor, Juan, universal afirmativa. La conclusión, Juan, universal afirmativa. Juan es, los estudiantes es, Juan es. Bien. Dejemos de compartir. Listo, hasta aquí hemos manejado unas cosas muy sencillas que hemos trabajado en la guía que les enviamos, que les envié el día de hoy, de 11. Solamente es repasar lo que ya hemos estado trabajando para afianzar. Solo que en esta guía pues les agregué lo que son las normas o las reglas del silogismo. En la guía que les envié pues solamente les puse 6 porque perdón, como son precisamente lo que está es que son 3 premisas, que son 3 términos, eso pues ya es como implícito en la guía que nosotros le dimos. Hasta el momento, en este momento voy a abrir, vamos a ser muy educados, vamos a utilizar el chat. Entonces en el chat yo me voy a escribir, pido la palabra, si usted me va a hacer alguna pregunta, con todo gusto yo se la respondo. Si usted me enciende el micrófono y empieza a preguntar, pues me está generando desorden y pues yo creo que ya me conocen cómo soy en ese aspecto, que no me gusta el desorden, entonces por favor, a partir de este momento empezamos con algunas preguntas o dudas que tengamos en cuanto al silogismo. ¿O todo nos quedó ya claro en cuanto a ello?
¿Sí me están escuchando? Es que me quedo como solo hablando cuando les estoy preguntando, entonces me gustaría preguntar. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Todo está claro, muy bien. Garzón, listo, ok. Bien, entonces ahí sí nosotros vamos a pasar a lo que nos corresponde, que es al tema de las falacias. Bien, las falacias nosotros hablábamos precisamente que una falacia es un razonamiento lógicamente inválido. Entonces, en ese caso, para nosotros darnos cuenta que el silogismo es inválido, podríamos nosotros aclarar precisamente que el silogismo nos ayuda a saber si algo es válido o algo es inválido. En este caso, cuando nosotros hablamos de una falacia, es cuando nosotros decimos que tiene la intención, ¿cierto? Tiene la intención de engañar, puesto que son mentiras, digámoslo, son mentiras disfrazadas de verdad. Y hay una serie de falacias que nosotros la veíamos la vez pasada, que son las falacias ad hominem, falacias ad ignorantiam, falacias ad vacuum, falacias ad populum, falacias ad verecundia. Entonces ya sabemos nosotros que una falacia es un razonamiento lógicamente inválido, que en muchas ocasiones se utilizan para poder engañar a las personas. Entonces vamos a utilizar en este caso un ejemplo de lo que nosotros denominamos una falacia ad vacuum. Entonces, una falacia ad vacuum sería apelar a la fuerza o amenazar explícitamente o disimuladas. Entonces, esa falacia es muy propia en algunos casos. Entonces, o usted pone cuidado o pues sencillamente si no pone cuidado va a perder el año, ¿cierto? ¿Por qué es una falacia ad vacuum? Porque en muchas ocasiones el estudiante no es que no esté poniendo cuidado, simplemente que el estudiante ya puede que conozca el tema, ya puede que conozca lo haya repasado. Por ende, no es que por no poner cuidado pierda, puede ser que pierda porque no entiende, aunque ponga cuidado. Entonces estás generando una amenaza en él, pierde el año si no me pone cuidado, pero no es tanto que no ponga cuidado, porque a lo último, profe, yo le puse cuidado, pero yo perdí el año. Entonces estamos diciendo, la falacia dice, si no pones cuidado, pierdes el año. Pero el estudiante perdió el año y puso cuidado. ¿Cuál sería ahí el error? Pues precisamente que el estudiante no es que no haya puesto cuidado, simplemente que no entendió nada de lo que se le estaba explicando. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que hay un razonamiento que en muchas ocasiones es inválido. Es un razonamiento que se le puede connotar como una falacia. ¿Listo? Bien, voy a devolverme aquí un momentico. Acá vamos a devolverme. Todo está claro. Profe, no estoy entendiendo muy bien. ¿Quién no está entendiendo bien? Porque Pardo, Chacón, Elena. Bueno, vamos a hablarle a Pardo, Chacón, Elena, que no me entiende muy bien. Pardo, por favor, me escribes ¿qué no entiendes muy bien? No entendiste lo de las figuras, Kevin, ya te explico lo de las figuras. Y del resto, a ver, Pardo, ¿qué no entiendes muy bien? Para poder, ¿necesitas que me devuelva todo el tema o quieres precisamente algún tema específico que no entendiste muy bien? Tampoco entendí lo de las figuras. Bueno, eso es Kevin, que ya le vamos a explicar a Kevin Alejo lo de las figuras nuevamente. Y vamos a mirar acá. Allá. Profe, mi internet está muy mal y no se entendió bien. Ok. Bien, en ese caso, chicos del internet, en cuanto al internet, les digo, yo en este momento estoy grabando la clase. En este momento estoy grabando todo lo que se está realizando, tanto pues por las intervenciones de ustedes y todo por chat, por todo está grabando. Terminada la clase, nosotros lo que vamos a hacer es descargar las clases, las organizamos y lo que vamos a hacer nosotros después es llegar y subirlas al YouTube, así como ustedes ya conocen que nosotros hemos enviado los videos. Ustedes pueden dirigirse a esa página, nosotros después le vamos a enviar a ustedes el link para que ustedes se dirijan a esas páginas y vean las clases que hemos tenido. He intentado, yo sé que es muy complicado en un tema de estos darlos por este medio y es un tema pues que nos va a llevar siempre bastante tiempo, pero he intentado reducirlo lo más probable. Por tal razón he dado dos
digamos, 2 clases, en esta, entre comillas, serían 4 semanas, para nosotros ir repasando lo de los silogismos, lo de las falacias. Vamos a devolvernos un poquitico a lo de las figuras, ¿les parece? Que es lo que me dice Kevin acá, que tampoco entiende. Entonces vamos a devolvernos un poquitico a lo de las figuras. Bien. Kevin, ¿estás viendo lo de las figuras? Kevin. Kevin, ¿no? Bueno, entonces, sí estamos viendo las figuras, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, súper. Bien, ya que estamos viendo lo de las figuras, entonces, ojo, chicos, la figura no es un gran complique, o sea, no nos armemos líos con esto, simplemente es la manera de cómo nosotros podemos ir jugando con el silogismo. La figura a mí me permite es tener en cuenta que yo pueda organizar mi idea. Entonces, en algunas ideas yo puedo, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo con el ejercicio, vamos a hacer aquí bien. Entonces, vamos a cambiar, entonces, los responsables son estudiantes, o todo responsable es estudiante. Entonces, en este caso, estoy cambiando el orden de mi premisa. Si se dan cuenta, cuando yo digo los estudiantes son responsables, voy a cambiar el orden. Entonces digo, los responsables o todo responsable es estudiante. Le estoy cambiando el orden. Juan es responsable. Por lo tanto, Juan es estudiante. Si yo cambio ese orden, entonces me quedaría de la siguiente manera. Al cambiar ese orden. M es P y Juan es M, ¿sí? O S es M. Por lo tanto, Juan, S es P. Independiente de ello, entonces si yo hago ese cambio, ay Jesús, si yo hago ese cambio, ¿qué figura estaría yo utilizando? Si yo hago ese cambio. Si yo hago ese cambio, ¿qué figura estaría yo utilizando? La 4. La 4. ¿Será que es la 4? ¿Seguro que es la 4? La 2. La 1, ¿no? Mire la figura, mire, La en este 1. momento miremos el ejercicio. Los estudiantes son responsables. Juan es responsable. Ya sabemos que esta figura es la figura 2. Mira dónde está la figura 2. ¿Sí? P es M y S es M. ¿Nos queda claro? ¿Listo? Profe, no se ve. Es que toca Solo se nos ve la pantalla. aquí que se ve el estudiante, ¿sí? El ejemplo. No, no se ve nada. No se ve nada. No, señor, no se ve. ¿No se ve nada? No se ve. No se ve. Bueno, espérame un segundo, vuelvo y comparto. Puede ser que la pantalla ahorita está demorada. Aquí, aquí y aquí. Listo. Vuelvo y pregunto, chicos. ¿Se ve, se está compartiendo? ¿Sí me están viendo ahí? No, señor, está negro. No, Está Ahí. negro. Solo aparece Ahí. su cara, profe. Está cargando. Ya. Ah, está cargando. Ya. Sí, ay, gracias. Ya. Es que mi cara es muy Ya. bonita. Es que se demora a cargar, hijos. Entonces, al moverlo, pues, ¿listo? Bien. Estamos en los ejemplos. ¿Sí estamos viendo los ejemplos? Sí. ¿Sí? Sí. señor. Listo. Vamos Sí, nuevamente. Vamos nuevamente. Ya nos dimos cuenta que acá en estos ejemplos, en este ejemplo que vimos en el número 1, es una figura 2. ¿Sí? ¿Sí vemos las figuras? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. P es M, S es M. Entonces, aquí lo que están diciendo es que los estudiantes son responsables. Juan es responsable. Por lo tanto, Juan es estudiante. ¿Ven? Estudiante, estudiante. Responsable, responsable. Juan, Juan. ¿Listo? Bien. Vamos a devolvernos al ejemplo. Cuando yo digo los estudiantes son responsables, vamos a cambiar. Todo responsable es estudiante. Por lo tanto, Juan es responsable. Por lo tanto, Juan es estudiante.
¿qué figura estoy utilizando? Cuando yo digo La 4. que La P, 4. cuando yo digo que M es P y S es La M. figura 1, La segunda. La Es segunda. la 1. ¿no? Es la figura La número 1. 4. Es la figura número 1. Ah, Porque estamos diciendo que todo responsable, miren, estamos viendo la figura, ¿sí? sí, señor. Sí. Todo responsable es estudiante, ¿sí? Juan es responsable, por lo tanto Juan es estudiante. ¿Listo? ¿Sí ven? Si yo digo que todos los estudiantes son responsables, que Juan es responsable, pues Juan es estudiante. Estamos jugando entre la figura 2 y la figura 1. Estaba en la figura 2 y la convertimos en figura 1. Simplemente es para nosotros tener como una manera de jugar con nuestro silogismo y mirar en qué orden está. ¿Por qué? Porque pues a veces nosotros vemos algunos razonamientos y yo me acuerdo en una ocasión, voy a ver si me alcanzan a ver acá. A ver, salgamos. Aquí. Vemos el ejemplo, ¿sí? ¿Sí estamos viendo el ejemplo? Sí, Sí, señor. señor. Sí. Voy a escribir algo, ¿listo? ¿Se acuerdan este ejemplo que yo siempre se los doy a ustedes? ¿Se acuerdan este ejemplo? Señor, muerto está, tarde hemos llegado. ¿Sí lo ven? Sí. Esta frasecita de aquí, la pequeñita, vamos a ver si le ponemos un tamaño más grande. Esta. Señor, muerto está, tarde hemos llegado. ¿Qué pasa si yo a esta frase, ¿cierto? Le cambio esto acá. Y digo, Señor muerto, esta tarde hemos llegado. ¿Será que es lo mismo? No. No. Lo mismo pasa con las No. figuras del silogismo. A veces, al cambiarlo, puede darnos a entender otras cosas. Esto es simplemente como un ejemplo, no es que sea tácito, que sea literal, pero es un ejemplo para que nosotros veamos cómo el orden a veces nos puede dar a nosotros otra idea que no es. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, Señor, muerto está, tarde hemos llegado, no es lo mismo que yo diga, Señor muerto, esta tarde hemos llegado. Eso ocurre con las figuras. ¿Qué pasa? Cuando yo a veces cambio las figuras, es para que aunque yo cambie el orden digamos, el orden de los términos, el silogismo siga siendo el mismo, que es la conclusión, o sea, que yo llegue a la misma verdad, que yo siga siendo un argumento válido, que siga siendo un argumento razonable, porque a veces al cambiarlo puede que no sea así. ¿Listo? Bien. Entonces, a ver, muy bien las personas. En este momento, ahora sí, vuelvo y abro el espacio. ¿Qué preguntas surgen? ¿Qué no nos queda claro? Podemos escribirlas aquí en el chat, si nos parece, si nos da pena hablar, si nos da pena, ¿sí? Y los que puedan, pues, dicen, pido la palabra y yo le doy la palabra para que usted pueda hablar por el micrófono. ¿Quién? Escriban en el WhatsApp. Escriban en el chat. Pido la palabra. No, en el chat. Pido la palabra y así pues de una vez nos vamos entrenando
Jesús de Nazaret. Ya si de una vez nos vamos entrenando nosotros para utilizarle de ahora en adelante. Entonces, pido la palabra a Juan Sebastián Rodríguez. Juan, lo escucho, Juan. Profe, buenas tardes. Profe, Buenas tardes, Juan. es que como yo acabé de llegar, entonces Señor. me alcancé a entender lo último, que es más o menos lo que usted nos quería decir, era como que o sea, depende por decirlo así, digamos, al contexto, tenemos que llegar al mismo contexto, ¿sí? O sea, con la misma palabra tendríamos que llegar al mismo contexto. No, con la misma palabra no, con las mismas premisas llegar a la misma conclusión. En el caso de las figuras, o sea, cuando yo voy como jugando con los términos, que dentro de las premisas, la idea es llegar siempre a la misma conclusión. Si yo no llego a la conclusión, quiere decir que no es un silogismo categórico perfecto, ¿cierto? Sino que es un silogismo categórico, es un silogismo imperfecto o puede ser un silogismo inválido, que puede en estos casos ser una falacia. Recordemos que las falacias son todos aquellos argumentos inválidos o, entre comillas, verdades disfrazadas de verdad. Perdón, mentiras disfrazadas de verdad. Ah, ok. ¿Sí? Ya, Al señor Juan le pasó como P, predicado, S, sujeto, y M, término medio. Perfecto, ese es Tata Garzón. Muy bien, Tata, ese es. Eso es predicado, sujeto y término medio. Muy bien, o sea, ya nosotros entendemos que los términos como tal, predicado, sujeto y término medio. Recuerden que si el término medio se repite en las premisas, el término medio, perdón, es el que se repite en las premisas, por lo tanto no va en la conclusión. Si va en la conclusión, usted tiene algo mal. ¿Qué significan las letras de las figuras? Teli María, ¿cuáles letras me puedes escribir? María Teli, ¿cuáles letras me dices tú de las figuras? Ah, la P, la S y la M. Pues bueno, entonces son precisamente las letras del predicado, el sujeto y el término medio. Esas son. ¿Qué otras preguntas o qué otras dudas nosotros tenemos? ¿Qué otra inquietud tenemos nosotros al respecto? Todo nos quedó claro. ¿Tengo alguna pregunta en cuanto a alguna falacia? ¿Tengo alguna pregunta en cuanto al silogismo? ¿Tengo alguna pregunta en cuanto a los ejercicios que tuve que enviar? ¿Qué preguntas tengo? Tranquilos. Miren, en este momento ya se da apertura pues a todo. A ver, yo, profe, vamos a ver quién es. ¿Es Amigalo? ¿Quién es Amigalo? Yo, profe Nicole. Ah, Nicole. Ah, es que si me escribes ahí, Nicole. Ya, listo, Nicole, te escucho. Cuéntame. Profe, ¿es acerca de lo de falacia? Ah, listo, Nicole. ¿Qué quieres preguntarme en cuanto a la falacia? Es que, o sea, como tal se divide en varios términos, ¿sí? En diferentes términos para Se explicar clasifica una falacia. una falacia. La falacia se puede clasificar en varias teniendo en cuenta pues su contenido. Sí. Profe, pero entonces, o sea, ¿todas siempre van a tener un distinto contenido o hay algo que las conecta en sí? Bueno, en lo que las conecta es precisamente que es un razonamiento inválido. Ahí las conecta, ya todas las falacias están conectadas por el hecho que es un razonamiento inválido, ya están conectadas, ¿sí? También la conecta el hecho de que muchas veces es una mentira disfrazada de verdad, ahí las conecta, ¿no? Pero entonces cuando nosotros clasificamos las falacias, se clasifican es como en el uso que se les da o en el momento en que se emplean, ¿no? Entonces, digamos, vamos a usar una falacia donde yo diga, bueno, listo, pónganle toda esta falacia. Y, a ver, ya, cuando yo digo, ¿cierto? A ver, un nombre que no exista. Ah, Totoro. Totoro es un excelente remero, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, no, es que Totoro va a ser timonel porque Totoro es un excelente remero. Y entonces ahí empiezan, pero profe, ¿por qué Totoro? Si es que Totoro es grosero, ¿por qué Totoro llega tarde? ¿Por qué Totoro si Totoro no nos mira bien? ¿Por qué Totoro si Totoro no viste bien? ¿Por qué Totoro si Totoro es pobre? ¿Por qué Totoro si él viene con la ropa sucia? ¿Por qué Totoro? ¿Sí?
Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros decimos que Totoro va a ser timonel, no estamos mirando si Totoro viene bien vestido, si viene sucio, si Totoro es pobre, si Totoro es rico. Estamos mirando si Totoro es líder, si Totoro es una persona espiritual, si Totoro es una persona social. O sea, estamos mirando otros aspectos que son los que nosotros necesitamos para que sea un buen timonel. Cuando yo hablo de Totoro, no estamos hablando de su, digamos que de su condición, sino estamos hablando de su ser, de su espiritualidad, que es lo que nosotros pedimos. Pero la gente empieza a atacar otras cosas para que nosotros nos demos cuenta, digamos, las falencias que tiene Totoro, más no las virtudes que tiene Totoro. A eso se le llama una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque atacamos la persona, no atacamos el argumento. ¿Cuál es el argumento? Que Totoro puede ser un gran timonel. O puede ser un buen timonel, no un gran timonel, sino un buen timonel. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que nosotros estamos diciendo con Totoro es que es líder, que es sociable, que es espiritual, que comparte con todos. ¿Sí? Para ser timonel no estamos necesitando que tenga plata, que vista, mejor dicho, a la marca, que no. Simplemente estamos mirando que también su sencillez y su humildad nos puede dar a nosotros un excelente líder. Eso es una falacia ad hominem cuando atacamos a una persona, ¿ves? Que no es lo mismo cuando yo llego y utilizo una falacia bueno, este tipo de falacia. Vamos a utilizar este tipo de falacia. A ver, Timothy, ¿sí? Timothy a la presidencia. Entonces, vamos, y todo el mundo vota porque Timothy va a ser el presidente y que Timothy es buen presidente. Entonces, toda la gente defiende que Timothy debe ser buen presidente. Y yo llego y digo, pero es que Timothy no puede ser buen presidente porque es que Timothy es una persona egoísta, Timothy es una persona que solo se preocupa por el bien propio, Timothy es una persona que nada que ver con la política, pero el pueblo, todos quieren que Timothy sea presidente. Por lo tanto, Timothy va a ser presidente, ¿ves? Eso es muy bien. Tiffany, no sé quién es Tiffany, pero muy bien, Tiffany. Eso es una falacia ad populum. ¿Qué quiere decir una falacia ad populum? Por la mayoría del voto, o por la mayoría del pueblo lo escoge. Así yo tenga los argumentos válidos para decir que Timothy no es buen presidente, pero como la mayoría lo escogió, Daniel Mora. Muy bien, Daniel, eso es una falacia ad populum. Bien, chicos.